Bueno, ya siempre tengo uno que habla detrás. Y menos mal que habla en inglés porque si no, no sé. Así que bueno, yo quisiera que antes que nada en esta mañana entremos en su presencia en oración, ¿sí? Así que hoy es un día muy, pero muy especial para los papás, para nuestro papá espiritual que es Dios, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias. Señor, hemos visto durante tantos años, Señor, cómo tus ríos se fueron moviendo y muchos de los que estamos aquí no estaríamos aquí si no estuviéramos en el río de tu Espíritu. En esas aguas profundas que el Espíritu Santo en este día nos va a hablar. Señor, yo te pido que tu Espíritu, Señor, nos hable. Habla a nuestro corazón, Señor. Nuestra vida necesita una interpretación y solamente tú la puedes dar. A veces nosotros interpretamos mal y hemos cometido errores durante años. Pero cuando te encontramos a ti, Señor, yo no me quiero despegar de ti. No quiero salirme, Señor, de tu mano. Porque mucha gente no toma conciencia qué significa estar en las manos del Señor. Y qué significa no estar con las manos en el Señor. Por eso, Señor, en esta mañana sé que tu presencia está aquí. Y Señor, yo sé que tú estás hablando a nuestros corazones. Señor, al más débil, al más frágil, al hambriento, al necesitado, tú le estás hablando en esta mañana. Y nos vas a hablar, Señor, por medio de tu palabra, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Quisiera compartir una porción de la palabra de Dios en Ezequiel 47. Es una porción bastante conocida donde muchas veces se utiliza esta porción para hablarnos de algo en especial. Hace unos días, el Señor me despertó de madrugada y me habló acerca de las aguas salutíferas. Entonces, cuando uno busca aguas salutíferas en la Biblia, encuentra una porción específica, que es esta. Pero la Biblia habla mucho acerca de aguas. Todos sabemos que cuando hablamos de agua, o por lo menos es lo que entendemos, en la Biblia, ríos, agua, está hablando del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la purificación y la santificación, hablamos de la sangre de Cristo, de la palabra de Dios que nos santifica, pero también estamos hablando del Espíritu Santo. Amén. Entonces yo quisiera que en esta mañana, cuando leamos esta porción, vamos a entender que nuestra vida tiene una interpretación. Escuche lo que acabo de decir y lo voy a repetir. Tu vida tiene una interpretación. Y esto es lo que hoy tenemos que aprender. Saber interpretar nuestra vida. Nunca le dijiste a alguien, no te cases con este, porque a vos no te gustaba que ese se case con el otro, ¿no es cierto? Y tu interpretación fue esa. Pero le desviaste el destino a esa persona, o quizás le congelaste la vida con esa persona. Entonces nuestra interpretación tiene que ir más allá del consejo, del señalamiento o de todo lo que venga a nuestro alrededor, porque los consejos, si no vienen de Dios, seguramente tenemos una interpretación equivocada. Amén. Y entonces yo en esta mañana quiero hablarles acerca de esto. ¿Qué significan las aguas salutíferas? Antes de leerles les voy a contar que en Israel hay un río muy conocido que la humanidad que va a Israel dice, yo quiero ir al río Jordán. Y nos preguntamos por qué
Y porque ahí se bautizó Jesús, por ahí quedó algo qué sé yo, algo de lo que llevaba el polvo Jesús en su traje, a ver si me pega a mí un poco, ¿no es cierto? Religiosamente mucha gente hace cosas sin sentido, pero sabe que todo tiene una interpretación y es lo que vamos a leer. El río Jordán, por lo menos yo estuve ahí, gracias al Señor, por una bendición, ni siquiera porque me sobrara como para ir a este lugar. Pero fue una bendición que Dios miró mi anhelo y abrió las puertas y a alguien se le ocurrió decir, vengan, yo los llevo hasta allá con un propósito. Y bueno, las aguas eran limpias. Pero cuando usted lee la historia de Naamán, también se zambulló 7 veces en el Jordán. Pero en ese lugar donde se zambulló Naamán, no era precisamente del lado de Israel, sino del lado de los vecinos. Está Jordania, otros países que están al lado. Y en el que le tocó bautizarse Naamán, era en el lodo. Él se bautizó en el lodo, se zambulló en el lodo. Es como si usted vaya y se bautice en el riachuelo, no ahora que está más limpio, sino hace unos años, está limpio, no sé si me equivoco, por ahí, yo hace tanto que no paso por ahí, pero lamentablemente uno al acercarse siente feo olor, ¿no es cierto? Así era ese sector del Jordán, no era todo un río que parecía tan limpio. Pero aquí la Biblia nos habla de algo que, para tener un poquito de referencia, yo le voy a decir que el Jordán nace de la unión de 2 ríos y se forma este tercero. Por arriba, o sea, en la parte norte de Israel, donde entra ese río, esos ríos, en el mar de Galilea. El mar de Galilea, sabemos que hay mucha historia, leemos en el Nuevo Testamento mucha historia del mar de Galilea, porque en el costado del mar de Galilea podemos decir que ahí estaba Capernaum, el lugar donde el Señor Jesús estuvo viviendo, por lo menos hasta que fue crucificado. Está su casa, la casa de Pedro, y era ese barrio de amigos, como diríamos nosotros, entre Jesús y sus discípulos. Ahí ese lugar es donde estaba el famoso puerto, donde Pedro realizaba sus tareas de pesca. Pero de ese mar sale un afluente y ese afluente se llama Jordán. El Jordán pasa por regiones, pero limita Israel con los países vecinos. Y termina desembocando en el mar grande que dice, que vamos a leer ahora, y ese mar grande es el mar muerto. Y esto tiene mucho sentido con lo que vamos a leer, que es el mar muerto, y hay una profecía que vamos a leer aquí acerca de este mar muerto. Todo esto es simbólico porque ni siquiera, y quiero aclararles, aun cuando lo leamos, ni siquiera Ezequiel tenía la interpretación de lo que estaba recibiendo. Él vio una visión y la compartió. Pero el apóstol Pedro sí tuvo la interpretación de esta visión y es lo que vamos a referenciar para que nosotros podamos entender. Usted me dirá, ¿por qué me está hablando esto? Porque esa visión tiene que ver con la profecía de este tiempo, con lo que va a acontecer, con lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Yo les voy a leer, si usted trajo Biblia puede seguirme, en capítulo 47 de Ezequiel, solo unos versículos, y después vamos a entrar en esa parte. Ezequiel 47:1 dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas salían debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Ustedes saben que ahí en Capernaum estaba la casa de Jesús. Podemos tomar literalmente, pero acá está hablando de otra cosa y nosotros podemos usar eso. Y podemos decir que también estaba allí al lado, cerquita, como una cuadra, el tabernáculo, que era un templo, una sinagoga, allí mismo en Capernaum. Y dice, y me sacó, versículo 2,
por el camino de la puerta norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Si yo estoy al norte, y les digo así para que ustedes puedan entender, el lado derecho de la casa o de la ciudad daría límites con los países, y hacia el sur voy al Mar Muerto, y de este lado izquierdo está Israel. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Versículo 3 dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos y midió otros 1000 y era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Diga conmigo, yo quiero estar en ese río. Y ahora yo les voy a explicar qué significa. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, o sea, por las orillas. Y volviendo yo vi en la ribera del río, había muchísimos árboles a uno y otro lado del río, diríamos. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Estamos hablando ya del Mar Muerto, si tenemos que mirarlo como una visión literal. Y todas las almas vivientes que nadaren por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá en estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores y desde En-Gadi hasta En-Gaglaim serán su tendedero de redes. Por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, y a un lado y a otro, crecerán toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y sus frutos serán para comer y sus hojas para medicina. Amén. Diga conmigo. Amén. Esto que es para tener una idea, una imagen, una visión, podemos ver un mapa y ver que esto viene desde el Jordán, pasa por el mar de Galilea, y llega por las orillas del oriente, como leíamos recién, y va hacia el Mar Muerto. Eso es algo gráfico nada más. La explicación de esta visión no está dada por el propio profeta, sino yo les invito a que abran en Primera de Pedro, capítulo 1, y versículo 10 al 12. No quiero leer mucho porque lo que me interesa es el mensaje que nos da esto. El versículo 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escudriñamos qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por aquellos que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Yo sé que algunos dicen, no entendí nada. Pero yo le voy a explicar de una manera que usted lo va a entender. Los profetas
y entre ellos Ezequiel, él tuvo una visión acerca de lo que iba a pasar con la venida de Cristo. Y no solamente eso, los profetas no tenían las herramientas para proporcionar la salvación de esta forma, porque tenía que venir un Mesías, cosa que en el tiempo de los profetas no estaba. Estamos hablando que después que Cristo vino, el Señor Jesús trajo el mensaje, murió, resucitó, y los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que fueron los primeros apóstoles, nos enseñaron cuál era el propósito y el misterio de esta salvación. Tenemos aquí un caso que dice que aún los ángeles estaban expectantes que esto sucediera en algún momento, y claro, cuando Cristo vino, Él murió en la cruz, derramó su sangre, resucitó y algo más, envió su Espíritu. Ahora, entendemos que todo esto no hubiese sido posible para nosotros si no hubiésemos tenido a Cristo primero y al Espíritu Santo que pudiera traer la revelación a nuestras vidas. Amén. Por favor, traten de tranquilizarse. Quiero hablarles algo que es tremendo. Es una revelación. Si usted se distrae, no va a entender nada. Yo quisiera hoy que esta palabra te llegue al corazón, pero no porque yo la diga, sino porque está escrita. Hubieron 4 veces que midió el río este hombre en la visión. El primero dice que tenía un cordel para medir. Algunos dicen que ese cordel podía ser como una vara. Y él midió, ¿cuánto eran? 1000 codos son equivalentes alrededor de 500 metros. Calcule que se metió 500 metros adentro del río y el agua le llegaba ¿a dónde? A los tobillos. La interpretación de esto es la predicación del Evangelio. Cuando entramos en el río significa el Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? Si alguien se asoma acá, como le pasó en el tiempo de Pentecostés, ¿qué iba a pasar? Iba a ser, se está metiendo en el río cuando alguien se mete dentro de una reunión. ¿Y qué es lo primero que pasa? Nos convertimos, tenemos a Cristo, estamos felices, ¿no es cierto? Eso pasa cuando el agua te llega a los tobillos. Te voy a decir, la gente de Pentecostés entraron al río y solamente les llegó a los tobillos. Nosotros tenemos posibilidad de estar más adentro todavía. Pero si no tuviste esa experiencia, significa que ni te metiste en el río. Se metió otros 1000 codos, otros 500 metros, ya estaba a 1000 metros, es decir, 1 kilómetro adentro del río, y el agua le llegaba ¿a dónde? Hasta las rodillas. ¿Qué río es este que es tan bajito, no es cierto? Yo diría que no es que es bajito, es fácil. Bajito sería solamente chapotear en la orilla, pero acá Dios te está dando facilidad. ¿Y qué significa esto? Una persona que dice, yo no me quedo solamente con que soy salvo. Yo necesito el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lengua, así que Dios me dé otras cosas, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa cuando una persona entra al río y el agua le llega a las rodillas. Pero dice que midió este hombre y midió más. Metete unos 1000 codos más. Y cuando nosotros nos metemos 1000 codos más, o sea 500 metros más, estamos a 1500 metros de la orilla, vemos las cosas muy chiquititas porque casi ni se ven. 1,5 kilómetros aquellos que andan por ahí paseando por el campo, dicen, no sé si alcanzo a ver a 1 kilómetro. Algunos ya a mi edad no vemos ni a 100 metros, pero algunos, ¿no es cierto? Pero aquellos que tienen buena vista pueden llegar a ver un poquito más. Amén. Pero ¿sabe qué pasó? El agua le llegaba ¿a dónde? A los lomos. En otra versión dice que le llegaba a la perilla. Algunos que tienen la barba larga la pueden llegar más abajo.
¿No es cierto? Pero sin barba no llega acá. Es a los lomos, vamos a decir la verdad. ¿Y qué significa eso? Yo no me quedo con ser salvo, no me quedo solamente con el bautismo, ni siquiera con los dones. Necesito una comunión mayor. ¿Hasta dónde te metiste? ¿O qué conoces del río? Necesitas una comunión donde puedas hablar y que Dios te hable y que Dios te indique, ¿no es cierto? O por lo menos necesitas una comunión donde descubrís que Dios habla. Ayer vimos una película que me la recomendó Graciela. Gracias por esa película, fue muy buena para los jóvenes. Se llama la película Yo Creo, búsquenla. Si no la tienen, después le damos un link para que la vea. Pero data de un niño. Yo no se la voy a contar, pero le voy a decir esto. De un niño que tiene sus padres que son ateos, no quieren saber nada, ni quiere que le hablen de Dios siquiera, ni quiere que el nene sepa de Dios, ni lea la Biblia. Uno de ellos es periodista. Póngale el título que quiera. La cuestión que ese niño, con su inocencia, era curioso y dijo, yo quiero saber si Dios existe. Y leo en la Biblia que es más poderoso que los superhéroes. Y le voló la cabeza al niño, dijo no. Y no le importó lo que diga el papá, él a escondida y hasta que consiguió una Biblia y él empezó a leer. Pero ¿sabe lo más maravilloso? No solamente sucedió en esto, sino que él vio una estatua y creyó que si Dios podía sanar a un ciego, y dijo que esto lo iba a hacer cualquiera que le crea, y él daba una palabra de fe pura. No cuestionaba lo que Dios decía. A un hombre le empezó a crecer la pierna, como si dijéramos a Susa. Le faltaba la pierna, un hombre angustiado, una silla de ruedas y le empezó a crecer. A una mujer tenía a su hijo ciego y empezó a ver. ¿Y por qué no pasa eso acá, en este momento y ahora? ¿Será que estás en la orilla del río o en el primer tramo o en el segundo? ¿No has pensado que Dios tiene algo más para vos que todavía no descubriste? O que quizás será porque cuestionas lo que Dios te dice y lo pones a prueba. Y si Dios quiere, decimos así como que llueva a las 3 de la tarde. Y si no llovió, hay que decir que no es. Y estamos cuestionando siempre a Dios. Entonces, aquellos que se meten en el río ya a 1500 metros, son personas que ya no pueden cuestionar. Y si no, solamente están queriendo tener una intimidad, una relación más profunda con el Espíritu Santo y con Dios, ¿no es cierto? Esta es la interpretación, pero dice que se metió 1000 codos más, 500 metros, 2000 metros, 2 kilómetros adentro del río, ya era como un mar esto. Y no hacía pie, por supuesto, y si no sabes nadar te ahogás, pero aquí no está diciendo otra cosa más que solamente se podía llegar ahí a nado. Y cuando vos te metes en el río, en esas profundidades, vieron que no sé si ustedes probaron alguna vez poner un palito en una correntada y el palito sigue fijo y las corrientes se van abriendo alrededor del palito y siguen, ¿no es cierto? Es algo muy literal. Pero cuando ya el palito no hace fondo, lo pone y el palito se lo lleva al río. Eso está diciendo. Que llegues al lugar del nado porque ahí vas a ser llevado por la corriente del Espíritu. Wow. Hace unos días hablamos de ¿cómo es? El aire. ¿Sí? Hablamos del viento. El viento sopla y acá es como el río, lo mismo. El viento, el río representa al Espíritu Santo y cuando vos estás en el lugar acertado, quiere decir que ahí ya no le pones oposición, ya no te parás diciendo yo voy a interpretar lo que Dios quiere decirme. Ahí ya te pones y decís, Señor, yo quiero que tú me lleves en el río del Espíritu. Y en lo posible llévame a donde tú quieras. Esta es la interpretación y podemos seguir viendo que el hombre le habló al profeta y lo hizo caminar por la ribera y le dijo, mira,
arriba y a la orilla, de un lado y del otro. Él no se daba cuenta que había reverdecido todo lo que estaba seco. Y si tu vida está seca, cuando te metes en el río va a reverdecer. Y te voy a decir más, este río termina desembocando en el mar muerto, donde dice que van a haber peces. ¿Qué es el mar muerto? Es el mundo. Todo esto es una profecía y ahora les voy a hablar. Voy a tratar de ser breve porque la verdad que cuando Dios te habla y estás dispuesto a escucharle, perdés la cuenta del tiempo. Y es muy difícil decir lo que Dios te habla en muchas horas, en 10 minutos o en 5. Es muy difícil estar en la presencia de Dios apurando a Dios, y eso es que Dios no te va a dar mucha localidad. Lo que tenés que hacer es dejarte llevar por su río. Y vas a perder la noción del tiempo y vas a decir, Señor, ahora entiendo. Lo que más rescaté de la película que vi ayer es que los que le preguntaban al niño, Dios te escucha, vos que Dios te escucha, vos Dios que Dios te escucha, y siempre pensamos así. Y el niño respondió como si fuera una persona grande y sabia, dijo, no es eso, es al revés, yo lo escucho a Él. Y debemos aprender a escuchar a Dios. Y cuando vos empezás a buscar a Dios y empezás a escucharlo, no importa si tú le hablas, lo importante es que escuche lo que te está diciendo. Es muy importante que dejemos de hablarle a Dios porque el 90% de nuestras oraciones le hablamos a Dios y no lo escuchamos. Y es por eso que caminamos con errores, es por eso que nos frustramos, es por eso que no tenemos ansiedad. Yo, hoy no estaba disponible para predicar, sinceramente. Porque estaba para tirarme al piso y llorar horas y horas, porque sé que Dios tiene algo para decirme. Y yo estoy frenando, quizás porque estoy responsable de ser un predicador o pastor, cuando debiera escuchar más a Dios todo el tiempo. Esta mañana yo le hice una pregunta al Señor. ¿Cuál es la interpretación de mi vida? Sabes que tu vida tiene una interpretación. Y no es la que le queremos dar nosotros, sino la que Dios te tiene que decir. Si tú no tienes la interpretación de lo que Dios te está diciendo, te estás dejando llevar por cualquier otra cosa, menos por lo que Dios te dice. Entonces Él me dijo dos cosas. Dos cosas. Hoy la compartí con alguien, pero yo siento que la tengo que compartir con ustedes. ¿Cuánto vale un alma? Y la segunda, ¿cuánto vale el tiempo? Entonces, mi respuesta inmediata fue pensar lo que predicamos. Entonces, en un momento me callé y el Señor me empezó a hablar y decirme lo que vale el alma. Tu alma vale la muerte de Jesús. No lo interpretaste todavía. Si supieras que con todo el dinero y todo lo que puedas hacer en la vida, no podrías siquiera sanarte, y mucho menos comprar tu salvación. Tu alma vale la muerte del Hijo de Dios. Yo quisiera que todo el día pienses cuánto vale tu alma. Porque si no hubiera otro ser humano en la tierra y solamente estuvieras tú, te voy a decir esto, es lo que me dijo el Señor, aún así hubiese mandado a mi Hijo a morir por ti. ¿Me escuchó o no? Aún así
Dios hubiese mandado a su Hijo a morir por ti. Entonces yo me quedé quebrantado. Digo, Señor, ¿y entonces sabes cuánto vale el tiempo? Y me vino una película de mi propia vida. No quiero pensar la de cualquiera de ustedes porque no me daría la cabeza para entenderlo. ¿Cuánto tiempo perdido tuve? ¿Cuánto tiempo errado que me hizo perder tiempo? ¿Fuiste alguna vez a un hospital a despedir a alguien que se va a morir? Que tiene pocas horas. Y si tú le preguntarías a esa persona qué es lo que necesita vivir, si me diera el Señor un día más, ¿cuántos días pasaron del año y ya estamos a mitad del año? ¿Y cuántos días perdiste haciendo cosas vanas? Entonces el Señor me empezó a mostrar, porque te dedicaste a hacer esto, esto y esto, y en ese momento podías haber llevado el Evangelio aquí, allá y más allá. Porque pensaste que lo que estabas haciendo estaba bien, porque te lo justificaste y me pediste que yo te acompañe. Y yo fui igual, pero no era él lo que tenía que hacer. ¿Cuánto vale un alma y cuánto vale tu tiempo? Ahora vos hacés una cuenta. Si tu tiempo y tu alma vale oro, no vale nada. Porque el oro se corrompe. Si tu tiempo y tu alma valen la sangre de Cristo, entonces honra a Dios. Si tu tiempo y tu alma vale lo que invirtió el Padre para hacerte su hijo, entonces, para decir que sos hijo de Dios, tenés que hacer lo que Él te manda. Si tú no interpretas esto, no va a haber avivamiento en tu vida. Me podés chamullar que hablas con Dios y que venís a las reuniones y que servís aquí, más allá, le das comer a los pobres, pero no interpretaste la voz de Dios. Dios tiene un plan, un propósito, y se acelera el propósito con el tiempo, con los años. Aquí yo soy no soy el más viejito, pero hay unos que estamos ahí, ¿no? Entonces no calculamos que vamos a vivir 30, 40 años más. Dios quiera, voy a llegar a los 100. Pero te voy a decir algo. No sabemos cuánto más vivimos, pero lo que tenemos que saber usarlo. Y cuando te acuerdes, escucha esto porque esto es muy importante, te acuerdes de alguien, si es posible de tu familia, tu vecino, tu prójimo, que no lo llevaste a Cristo, menospreciaste la sangre de Jesús. Te lo digo con amor, no lo tomes como un mal. Estás menospreciando lo que Dios hizo. Voy a terminar acá porque yo lo que quiero en este día, que usted pueda honrar a Dios. Que usted al encontrarse con Dios pueda ver sus ojos, pueda escuchar a través de su voz, sus oídos se afinen. Esta mañana el Señor no me dejó pensar, porque era una catarata, escucharlo. Y escuchaba junto a Él canciones de adoración que venían detrás de lo que Él me decía. Si una mañana te despertaste con otra música que no es la del Señor, te voy a invitar que así sean las 3, 4, 5 de la mañana, vayas al baño y te laves la cabeza. Que se te enfríe el cerebro un rato y empezá de nuevo. Y cuando te pongas en la presencia de Dios, deja que Él te hable. No le hables tanto.
te pido, ay Señor, ay esto, aquello, lo otro, lo de más allá. Parece que llegáramos al ministerio de desarrollo social del cielo, que todo le pedimos y le hacemos piquetes y no nos da, no voy a la iglesia. ¿No es cierto? ¿Hacemos así o no? Me enojé con Dios porque hoy estoy cansado, porque le pido y no me contesta. Dios te quiere hablar y vos querés que te conteste tus pretensiones. Él te quiere enseñar y tú quieres decirle a Él lo que tiene que hacer. A ver, ¿cuántas veces le preguntas, Señor, qué tengo que hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Somos necios a veces. Yo lo digo por mí, Señor, hace esto, hace aquello, como si fuera ¿cómo se llama la lámpara, el genio, que yo lo froté y ahora ya está, Señor, canté, ahora tenés que salir a hacer lo que te pido. Tenemos un error en la cabeza, nos enseñaron, yo hablo con un musulmán, hablo con un judío, y más allá de que están errados en su fe, son fieles a sus creencias. Nosotros decimos ser fieles y venimos el domingo si tenemos ganas. ¿Y por qué no venís? No tengo ganas. ¿Cómo no tenés ganas? ¿No tenés ganas de estar en la presencia de Dios? ¿No tenés ganas de llorar en la presencia de Dios? ¿No tenés ganas de reunirte con los hermanos donde el Espíritu Santo está bajando en este lugar y ahora yo siento que Él es el que te está hablando a vos? Y siento que aunque te sientas incómodo, hay una fuerza que te está chocando. ¿Por qué? Porque es tu orgullo, tu soberbia, tu enojo, tus apuros, tus fiestas, tus cosas. Yo te voy a decir algo, mi hermano, mi amigo. Si tú dices creerle a Dios y creer en Dios y quieres ver la mano de Dios, relájate. En el buen sentido, porque yo sé que para otros países esto suena feo. Abandonate en el río. Tirate en el río y aunque no sepas nadar, el río te va a llevar por el Espíritu. Mejor que no braces en contra, sino que diga, ¿para dónde vamos, Señor? Yo quiero ir por ese lado. ¿Para dónde vamos? Porque cuando tú le pongas condiciones a Dios, vas a saber que en vez de avanzar te estás estancando de nuevo. ¿Para dónde vamos, Señor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esta es una semana crucial en tu vida. Vos tenés que empezar a pensar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Señor, no puedo estar pensando siempre en que ya está. ¿Dónde te metiste? Hasta los tobillos y ya está. Te llegó a las rodillas y ya está. Aunque te haya llegado al lomo, ya está. Deja que el río te lleve. Y cuando vos vengas a nado porque te lleva al río, vas a venir no feliz, vas a venir en un estado de sobrenaturalidad, donde vas a empezar a ver los milagros solo, fluir sin que le digas, Señor, hacelo. El Señor me dijo que va a suceder esto y sucede, aquello y sucede, voy allá y sucede, y está una congregación encendida en el fuego. Aquí está hablando la palabra de Dios. Esta profecía es de un avivamiento donde va a dar vida en lugares donde no crece, donde todo está muerto, el mundo está muerto. Y dice más, Apocalipsis habla, capítulo 22, de este río que es río de cristal, donde sus hojas al lado de la orilla del río, los árboles crecerán para sanidad de las naciones. Pero también hay otro río que dice el capítulo 12, y en este quiero prevenirte. Es el río de Satanás, donde dice que va a tratar de arrastrar a la mujer y que representa a la iglesia. Pero sabe que no va a tener éxito. Lo va a tirar. Ese río llega con enfermedades, con pestilencias, con fracasos económicos, con problemas políticos, con problemas familiares, con vicios, con drogas, con alcohol, con todo lo que ustedes están viendo en el mundo y dentro de la iglesia también. Ayer leí el artículo de una mujer que es cantante en Brasil, que le preguntaron si ella iría a adorar y a cantar en una iglesia inclusiva.
Y ella dijo, no se confunda. Si yo tuviera que ir a cantar a una iglesia inclusiva, dice esta mujer, tendría que dejar de cantarle a Dios. Satanás tiró ese río y muchos han hecho inclusivo el río del diablo dentro de la iglesia. Yo quiero en esta mañana, mis hermanos, y finalizo, pues ya me pasé unos minutos, que abra tus ojos espirituales. Así como el Señor sopló sobre sus discípulos y sus ojos fueron abiertos y ellos entendieron. Y cuando vino ese Pentecostés, dice la palabra, dice que se asomaron al río, al fluir, al viento. 3.000 se convirtieron, 3.000 que llegaron sus aguas a los tobillos. Pero hay más, hermano, no se conforme solamente con que Dios lo ha perdonado y usted se ha bautizado. No se conforme con que tiene dones y habla en lengua o profetiza. No se conforme con que ora por los enfermos y sana. No se conforme con que está dándole de comer a los pobres. No se conforme con nada. Métase en el río, en la parte profunda, donde el río te va a llevar por el Espíritu Santo y tu casa se va a hacer una promesa. Escucha esto, toda tu casa será salva. Tu familia va a creer en Dios porque no has caminado en la religiosidad, sino porque estás caminando en el Espíritu. Tus hijos, tus padres, tus primos, quienes sean alrededor de tu casa, Dios lo puede cambiar porque porque nadas en el río del Espíritu, te dejas llevar por su Espíritu. Cierra tus ojos ahí, ponte de pie mejor así. Si tú no entendiste este mensaje, no importa. Quizás está tu mente ocupada con otras cosas, pero el Espíritu Santo te va a hablar igual. El Espíritu Santo te habló y te va a seguir hablando. Te voy a dar la buena noticia. El Espíritu Santo hoy te perfumó con su presencia. El Espíritu Santo hoy, escucha bien, porque esto es así. Los demonios huyen cuando el Espíritu Santo está en tu vida. Los demonios no pueden decirte nada porque vos le estás adorando a Dios. Y te voy a decir, cuando tú estás nadando en el río del Espíritu, pesa y vale más que todos los dones que puedas tener, porque estás siendo guiado por Dios. El Espíritu Santo hoy está encendiendo tu corazón, tu vida, y quiere que tu vida sea una vida conforme al plan de Dios. Hoy tú puedes tener una revelación y saber, y te voy a decir esto para que lo retengas, que Dios te está dando la interpretación de tu vida. No importa qué viviste, cómo viviste, cuántos errores cometiste, eso ya está. Dios te está diciendo, ¿cuánto vale tu vida? No te olvides de eso, tu vida. Si no hubiera nadie en la tierra, Cristo hubiera muerto igualmente por vos. Tu vida vale el 1 a 1 con Jesús. Y tu tiempo tiene un precio alto que lo tienes que cotizar solamente en el río del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que te va a decir cuánto vale tu tiempo. Y tu tiempo valdrá la pena si hiciste la voluntad de Dios, si te metiste en su río. Tu tiempo es perdido y no tienen valor y lo has perdido todo cuando te alejas de su presencia. Padre Dios, yo te doy gracias, Señor. Señor, yo te pido, Señor, ten piedad, Dios mío, ten piedad. Piedad, Dios mío, por nuestros errores, Señor. Yo te clamo, Dios, que mires nuestro corazón. Piedad, Señor. Piedad, Señor. Perdona mis pecados, Señor.
Perdona mis errores, mis agravios. Perdona mis intenciones. Señor, a veces quiero parecer bueno y no lo soy. A veces respondo de una manera que agrada a la gente, pero a ti no. A veces miro las cosas con doble intención, pensando que la sospecha también es un don, y la sospecha es cuando el hombre ha perdido inocencia. Espíritu Santo, yo te doy gracia y ten piedad de mí. Y ten piedad de esta iglesia y de cada uno de los que participan, Dios mío. No somos dignos. Señor, si estuvieras tú y yo nada más en la tierra, diría, Señor, ¿por qué? ¿Cómo no agradecerte la salvación? ¿Cómo no decirte, Señor, no tengo cómo pagar? ¿Cuánto vale mi vida ante tus ojos? Tú diste, Señor, tu vida por mí. ¿Quién soy yo para que tú tengas que morir en la cruz? Aún así, Señor, me miraste como tu hijo. Y me salvaste y me perdonaste. Y me libraste y me hiciste tu hijo, Señor. Señor, yo te clamo por cada vida que entra a este lugar. Y te pido, Señor, que tú la bendigas. Por cada alma que entra a nuestra familia, en nuestra relación de amistades. Por cada vecino, Dios mío, ten piedad. Ten misericordia de nuestra nación, Señor, que ha blasfemado contra tu nombre. Ten misericordia con la iglesia, Dios mío, porque ha permitido que el pecado entre por medio de la política y cuantas cosas que son corruptas ante tus ojos. Ten piedad, Señor, porque si estamos enfermos es porque hemos permitido cosas malas. Señor, porque si no tenemos, Señor, eso que decimos protección, es porque estamos cometiendo errores. Ten piedad de mí, Señor. Ten piedad de la iglesia, de mi familia, de mis hermanos. Ten piedad de que tenía cosas más importantes que estar en tu presencia. Ten piedad de aquel que viene escondiendo su pecado y diciendo, aleluya, y no sabe que puede caer muerto en la presencia de Dios. Ten piedad, Señor, de mí, conforme a tu misericordia. Lo dijo el rey David, Señor, pero también lo digo yo en esta mañana. Y aún el rey David tenía mucho que perder. Dijo, Señor, llévatelo todo, no me importa. Con tal de que no quites tu espíritu, Señor. Y eso es lo que quiero, que tú no quites tu espíritu, Señor. Que tú no lo quites, Señor, de la iglesia. Que tú no lo quites de mi vida. Decirle, Señor, no te vayas de mí. No te vayas de mí, no escondas tu rostro de mí, Señor. Yo quiero verte, quiero oírte, quiero sentirte, quiero nadar en el río de tu presencia. Dios mío, yo te necesito. Decíselo con tus palabras. Señor, ¿qué es lo que me vas a decir hoy? Lo tengo que tener presente. Señor, bendice a esta familia, bendice a los hogares, bendice a los papás, que hoy festejamos el día del papá, pero hoy es para mí el día de mi Padre Celestial. De mi Padre Celestial. Señor, tú has tomado, Señor, tanta misericordia querer hablarme y decirme lo que me estás diciendo. Espíritu Santo, ven sobre nuestras vidas. Señor, danos la interpretación de nuestra vida. Hemos cometido tanto pecado y tanto error, justificándonos, creyendo que teníamos razón. Y Señor, la única razón eres tú, Señor. Tú eres la razón. Señor, yo más que nunca hoy me doy cuenta que mucho no me queda. Pero lo que me queda, Señor, lo quiero vivir para ti, Señor. A la iglesia no le queda mucho en la tierra. Sé que viene un gran avivamiento y queremos ser parte de ello. Señor, estoy convencido que tú vas a arrastrar a la iglesia al fuego, al río, Señor, de tu espíritu, y vamos a estar, Señor, poderosamente, Señor, pero eso no es nuestro, es tuyo, Señor. Tú lo hiciste, no lo hace un hombre.
Lo haces tú, Señor, y lo haces cuando el corazón está dispuesto, está abierto, el corazón está quebrantado. Cuando el corazón dice, sí, Señor, te necesito, no voy a poner objeción. Señor, me resta decirte gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Señor, de tu trono sale este río. De tu trono viene este río que nos aviva. De tu trono viene este río que nos sana, que nos liberta. Por eso, Señor, te doy gracias. Señor, ahora entiendo que tú nos vas a hacer bien a todos si te oímos, si te escuchamos, si te obedecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Salude a su hermano y que su conversación no sea otra que hablar de Dios. Y que el Señor les bendiga a todos los papás, les bendecimos. Que tengan un día poderosamente feliz y que tu presencia, Padre, no se aparte de ellos tampoco.